Bueno, eh, Martín pregunta si la base de datos para el parcial va a tener datos. Sí, sí, va a tener algunos datos como para que puedan probarla. Y como decíamos recién, va a tener también un DER para que puedan ver las tablas y las relaciones. Lo que también decíamos era de posiblemente pongamos el enunciado en un PDF y después ustedes entregan lo resuelto pegando el código para cada punto. Va a haber un lugar para pegar el código en la entrega. Así que eso tal vez sea un poquito distinto a cómo fue hoy, que tenían el enunciado y abajo el lugar para pegar el código. Enunciado y lugar para pegar el código. Les va a parecer más genérico, les va a aparecer ejercicio 1 y lugar para pegar el código. Y ustedes se bajan en el PDF y van a ver cuál es el ejercicio 1, obviamente. Ahí van a tener el enunciado. ¿Qué más? Va a durar 2 horas, va a ser el lunes 17 de 20 a 22. Obviamente es individual y vamos a estar conectados a las 20 con Brian en un Zoom que les vamos a dar, y solamente van a entrar a ese Zoom si tienen dudas del enunciado o problemas para poder descargar el enunciado o entrar. Si no, Sí. no ingresan al Zoom, ¿sí? Y vamos a dejar entrar, cuando entren a ese Zoom, de a uno nos hacen la pregunta. Si corresponde responderles, les respondemos y los mandamos a la sala de espera, los fletamos básicamente, ¿sí? Para que si pasa algo como hoy, que había algún problema, eso no manden mail o puedan entrar a un lugar y hablar con nosotros directamente, ¿sí? En principio no debería haber problemas, pero siempre algo puede pasar. Entonces, para tener una solución como más pronta, tenemos ese link de Zoom, ¿sí? Bueno, creo que nada más. No sé si, Brian, se te ocurre alguna cosa más a tener en cuenta. No, creo que no. No. Bien, tiempo va a ser de sobra, me parece, 2 horas para resolver. No necesariamente va a ser idéntico a lo que hicieron de modelo de parcial, es decir, puede tener más puntos o evaluar algún otro tema que hoy no, pero para que se den una idea de cómo era la, la forma de resolución, la entrega, es que vimos este modelo de parcial, ¿sí? Eh, bueno, creo que nada más para mencionar. Después igual lo vamos a dejar en avisos bien el horario y eso, para que no haya problema. El link de Zoom para la semana que viene también. Y creo que nada más. Después creo que es un feriado, ¿no? Después el 24 es feriado, así que nos veríamos el 31, eh, después del examen, ¿sí? Les vamos a dejar para esa semana del 24 algunos apuntes o videos como para ver. Así después ya cuando nos volvemos a ver no sentimos que pasó tanto tiempo. Y, y bueno, nada más en principio. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si no, resolvemos un poco lo que les tocó hoy de enunciado de modelo parcial y, y ya estaríamos, ¿sí? Bueno, ahora resolvemos todo, ¿sí? Eh, bien. Bueno, antes había como un enunciado, que es lo que le decíamos, que tal vez es mejor si está en un PDF, es mejor si tienen dos links, uno que diga enunciado y otro que diga entrega. O sea, bien sencillo. Con el de enunciado se descargan su enunciado con todo lo que tienen que hacer, y en el de entrega van a encontrar eh, el lugar para pegar el código de cada ejercicio. Bien. Pero en este caso el enunciado estaba como en el mismo lugar para la, para hacer después la entrega, ¿sí? Y acá dice apellido y nombres de los pacientes cuya cantidad de turnos acá es proctología, me imagino que se habrán dado cuenta, sea mayor a 2, ¿sí? Bueno,
Voy a copiarme esto. Y la base de datos es esta que habrán generado, que es la de modelo de parcial, ¿sí? Que tenía especialidades, médicos, obras sociales, pacientes y turnos, ¿sí? Esa es la base. Entonces, Brian, ¿vos podés generar un DER de esta, por favor? Ah, Dale, ahí espera, la, no, ahí yo la también lo puedo generar ahora que lo pienso, porque tengo el justo estoy dbeaver. tratando de abrir el SQL Server. Me No, está deja. bien, con este lo puedo generar. Como para ver ahora, no hace falta igual, pero Está. siempre es bueno tenerlo, ¿no? No son tantas tablas como para que se haga complicado de ver las relaciones, pero si tienen un DER es mucho más fácil. Así que yo voy a generar el DER acá, rápido. No, gracias Matías, ya lo genero acá y ventas, excursiones, vehículos. Bueno, no es el parcial. No, pues digo, por las dudas, por ahí se piensan que ya no era el parcial, pero Ah, y ese que hice parcial 1. este ese puede ser, ese por las dudas no lo abro, pero el que vieron recién, no le capturen pantalla ni le saquen foto, nada, porque no era el parcial. Aparte, nosotros le cambiamos las consultas y ya fue, o sea, no hay mucho ciencia. Sí, aparte si tienen, no le vamos a dar el DER antes, pero tampoco es que con el DER pueden hacer mucho, Mucho. ¿no? Mm. Pero bueno, este es el DER, ¿sí? Lo voy a dejar acá ya, así voy y vengo, pero básicamente tenemos médicos, los médicos tienen una especialidad, una sola, si bien eso en la vida real no es así, porque un médico podría tener muchas especialidades, pero una cuestión de simpleza acá, un médico tiene una sola especialidad. Después hay turnos, un turno lo cubre un médico y lo pide un paciente y tiene una duración en minutos y una fecha y un código de turno. El paciente tiene solo una obra social o ninguna y nada más. Y bueno, y hay una lista de obras sociales, ¿no? Eso básicamente es el DER. Bien, y bueno, yo acá entonces esto lo hago más sencillo porque creo... Bien, y me copio esto de acá y esta sería la primera. Apellido y nombres de los pacientes cuya cantidad de turnos de proctología sea mayor a 2. Bien, ¿con qué herramientas resolvieron esto? Yo tengo en el DER, yo tengo que mostrar apellido y nombres de pacientes que hayan pedido o hayan tenido más de 2 turnos en la especialidad proctología. O sea que tengo que ir de pacientes hasta turnos médicos, especialidades. Bueno, lo resolvieron con subconsulta. Con subconsulta. A ver. Yo, en este caso creo que se puede resolver sin una subconsulta. Yo haría de pacientes, apellidos, paciente nombres, no pacientes, P. Creo que es apellido y nombre. Ahí va. Esto es lo que me piden mostrar, ¿no? Y después hago un join a turnos. El ID de paciente tiene que coincidir con el ID de paciente del turno. Un join a médicos. El ID médico
tiene que coincidir con el ID médico del turno. Necesitamos el médico para saber la especialidad. Un join a especialidades. Y de especialidad tiene que coincidir con la especialidad del médico. Y, por ejemplo, pongamos acá, como para elaborar la consulta, pongamos acá la cantidad de registros que hay. Y necesito un where para filtrar que la especialidad, el nombre de la especialidad, sea proctología. Entonces, esto me daría como resultado... me falta el group by. Me falta el group by. Agrupo por paciente, por apellido y nombre. Y entonces acá me da para cada persona cuántos turnos de proctología tuvo. ¿Sí? Y bueno, acá lo que habría que hacer es un having count asterisco mayor a 2. Y puedo sacar esto de acá. Bien, y me da esta persona, que debe tener 3 seguramente, o 4, no me fijé. Pero ahí estaría, sí, 3. Entonces, sin una subconsulta, de esta manera es más fácil, haciendo uso del having, ¿sí? Pero ahí ahí estaría agrupando por apellido y nombre, ¿no? Si vos tenés Sí. una combinación de apellido y nombre, ¿puede tener una combinación de apellido y nombre? ¿Puedo decir que se llame igual? Claro. Bueno, entonces por ahí le podemos agregar el ID de paciente, cosa de que no haya Mm, manera de que falle. Va a dar lo mismo porque no hay dos Rodolfo claro. Ruggiero, pero está buena la observación porque agrupa por apellido y nombre, no por paciente, ¿no? Entonces, de esta manera evitamos que si hay dos pacientes que se llaman exactamente igual, tanto el nombre como el apellido, me los agrupe como uno solo. ¿No le puedes agregar un and m.cantidad mayor a 2? No, no se puede porque estamos en una sola consulta, así que acá el alias que le ponga a una resumen solamente lo puedo filtrar con Javi. Si no, tengo que usar una subconsulta. Que también, si quieren, es válido, ¿no? Pero no se puede en este mismo where que filtre algo que está en las tablas como datos y algo que se resume. Bien. Bueno, esta sería la primera. La segunda, a ver. Esto lo voy a guardar. ¿Semana 9? Sí. Modelo parcial. Bueno, y entonces ustedes lo que harían es, o lo que hicieron, es copiar esto, vienen acá y pegan, ¿sí? Esta sería como la primera. Y así con todas. Bueno, los apellidos y nombres de los médicos, sin repetir que hayan demorado. Que hayan demorado en alguno de sus turnos menos que la duración promedio o de la duración promedio de turnos. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito saber para resolver este ejercicio? El promedio de duración. Bueno, entonces saco el promedio de duración de un turno, ¿sí? Entonces me fijo acá en el DER, como se llama, es duración de la tabla de turnos. Entonces, el promedio de la duración de los turnos lo que tardó en calcular este promedio, 51, ¿sí? 51 sería el promedio. Si lo hacemos para que nos dé con decimal, como pasaba en C++, acá también, ¿no? Duración es un entero, si lo quiero promedio con expresión decimal, lo puedo transformar así fácilmente. Esta es la duración promedio, ¿sí?
Ahora necesito saber, por cada médico, cuántos médicos tuvieron por lo menos un turno menor a este valor. Entonces lo que hago es select de médico, apellido y nombre, where no, con un join a turnos, el ID médico del turno coincide con el médico del turno, entonces acá tenemos para cada médico y los turnos que atendió, y tengo que fijarme que la duración del turno sea menor a esto. Obviamente no lo voy a poner así porque estaría como hardcodeándolo, ¿no? Pero básicamente para visualizarlo, esto me da para cada médico cuántas veces o cuáles son los turnos en los que la duración fue menor al promedio, ¿sí? Y ahora yo esto no lo quiero repetido, no quiero que esta combinación de acá me aparezca 3 veces, quiero que me aparezca una sola vez. Entonces, distinct. Y a esto una subconsulta para obtener ese dato. Y ahí estaría. Son estos de acá, son bastantes igual, pero son 80 y pico aparentemente, 86. Mira, hay un Lara, ¿no? Estás en todos lados, ¿eh? Lara Alfreda. Perdón, consulta. Sí. ¿El listing está haciendo solamente sobre apellido o sobre apellido y nombre? Siempre sobre todas las columnas que vos pongas en el listado. No puedes elegir cuál es. Ah, perfecto. Es sobre todas. Ajá, está bien. No, porque a veces yo le ponía paréntesis y me daba cualquier cosa, entonces digo, bueno, por eso te consultaba, digo, si acá solamente está agrupando el apellido o era apellido y nombre. Gracias, No. Ángel. Matías, lo hiciste por médico al promedio. Y que haya También lo está demorado. haciendo Mira, por médico, ¿no? O sea, acá es el promedio general consulta. de demora, de turnos, y después de cada médico comparamos su duración contra ese promedio general. Y me parece que lo que entendió Elian era, no, Matías, es que acá era el promedio de ese médico. De ese médico. Claro, profe, yo agarré cada médico y le saqué el promedio. Nada que ver igual, pero bueno. Igual estuvo bueno. Y como resultado, ¿qué te dio? Porque Un montón de... ¿Crees que te lo ¿no te pase? da a todos? No, a un par que no. A ver, ahí te lo paso si querés. Y tal vez no te hayan dado los que no tuvieron turno, pero si no, todos van a tener al Fíjese, menos a ver. uno más chico que el promedio, o me equivoco. Fíjese, a ver ahí. Yo me fijé y había, por ejemplo, no sé, si eran 80 médicos, te daba, por ejemplo, 70 y pico. Pues, algo mal tenía, pero pensé que más o menos estaba. Entonces, en general está parecido, duración menor a el promedio de turnos, pero que sea de ese médico. Y te da 91. ¿Y cuántos médicos hay? 96. Me da la sensación que te dan todos los que por lo menos tienen los que tuvieron turnos. Sí, ¿no? Sí, porque si yo calculo un promedio, Claro, porque sí, te salvo que van a todos casi los. todos. No siempre van a ser más chicos. Si Pero yo te Son van a casi iguales. todos. Sí, igual te siempre van a casi todos. Eso es verdad. claro, El promedio siempre es hay casos donde la podría. media.
Es que por eso, el promedio, si vos buscas menores al promedio, la única forma en donde no te dé menor al promedio es cuando son todos iguales. Son todos iguales. Sí. Después siempre Claro. te va a dar un caso menor al promedio. Te va a excluir los que tengan una duración, los que tengan un solo turno, por ejemplo, todos los valores siguen iguales. Entonces, cuando pones menor, si pones menor igual, te va a dar igual. Te va a traer todos, salvo los que no tengan turnos. Y si pones acá, si hay médicos que todo su turno tardaron lo mismo, no van a aparecer eso, porque no va a ser menor al promedio. Claro, claro. Pero no sería esta la resolución. Listo. No, igual estuvo Lo bueno. que pienso que podemos hacer como para que no confundan por ahí es, por ahí si ponemos esta palabra, da a entender que no es el promedio de ese de médico, sino que es general. Pero bueno, uno cuando escribe en una consulta por ahí, lo que tiene en mente piensa que todo el mundo va a entender eso, ¿no? Y en este caso no. Igual, profe, no pasa nada, estuvo bueno, qué sé yo. Pero igual, si te lo pones a analizar un poco, tiene razón, porque el promedio de la media, o sea, como que van a salir casi todos. Y Ah, sí, claro, Si si hay es dispersión, médico siempre va a por haber médico, si va a haber un si es valor más médico, abajo o más arriba. claro, si es médico por médico, te van a salir casi todos. O sea, ahí medio como que la pifié yo. Y Sofía dice que el punto 2 lo hice a pura subconsulta. ¿Querés pegar el código de cómo lo hiciste? Porque no se me ocurre otra cosa más para agregarle una subconsulta, salvo que usar una subconsulta para el join. Eh, claro. Sí, claro. No, pues ahí estás en un estado de subconsulta violenta. Eh, es inimputable. Está bien igual, ¿eh? Está bien resuelto. Trae de médicos, que el código de médico coincida en los médicos que tienen turnos y cuya duración sea menor a el promedio general de turnos. Está bueno. Debería devolver lo mismo. 86. Para que quede como el otro, que yo le puse, cuando pones distinct te lo ordena. Con un order by quedaría. Bueno, sí, Germán, no hay problema. Acá pongo Bigliaco. A ver. Traes concatenación de nombre y apellido, from médicos, where. El promedio de turnos generales sea mayor a algún turno de ese médico. Pero no era menor. Que algún turno de ese médico sea menor al promedio general. Y como cuando hacía la subconsulta me devolvía varios, lo di vuelta. No sé si está bien. El promedio sea más grande que por lo menos alguno De los de las turnos. duraciones de ese médico. Capaz es medio rebuscado, pero yo lo pensé y me salió así al toque. Sí, a ver, si yo digo esto, es lo mismo que decir que ahí está esto sea contemplando menor. que eso sea menor. Claro, es lo mismo que decir que el médico sea menor al promedio. Lo del Exacto, médico, porque ya el Sí. cuando promedio sea es menor al mayor a promedio. algún turno del médico. Sí, que alguno del médico sea menor al promedio. Bueno, y podemos también hacer una comprobación visual. A mí me da 95 registros, si mal no recuerdo. Una cosa No, así. 86. ¿A mí? No, te dio más. Te dio más. Así que algo distinto tiene.
Yo ver. estoy sacando el promedio de todos los turnos y después lo estoy comparando cada turno que sea contra ese médico que estamos comparando en cada fila. Sí. A ver. Cada. Bueno, hay que ver si hay que no haya médicos con el mismo nombre, ¿no? No, por acá usa los IDs Claro. directamente. No usa Javi para esto. Y ninguna otra cosa. No, pero arriba tiene el distinct. Select distinct. No, pero de hecho le da Ah. más que si tuviesen con nombres iguales, tendrían menos. No, me parece que es la consulta del Word. Ángel, ¿Todos perdón. dan 90? Todos te daban 90. Vos leías hasta 86, pero se veía Bueno. bajo 90. Está bien. Eso porque Poné en los mensajes y te fijas cuánto Sí, no, son. ahí veo, son 90. Y Ahí en mensaje no te dice la cantidad de resultados que trajo. sí, también. 90. Bien, entonces me parece que estaría, nos da exactamente la misma cantidad, tiene lógica, o sea, está bien. A ver si nos da los primeros 3. Acá también. Pero vos pones primero el nombre, ¿no? Pones primero el Claro, nombre. y aparte yo lo tengo que estar ordenado. Quizás que se está afectando. Sí, ahí está Lara. Sí, me parece que está bien. Sobre todo por esto de que yo, si bien me sale pensarlo al revés, de comparar el tiempo menor que alguno, pero está bien. Es que claro, es que yo lo hice así, pero tenía ese problema que siempre me devolvía más de un registro y la única forma de encontrar así rápido fue darlo vuelta. Y ya que estamos con esto, ¿no? Me había sobrado un cachito de tiempo y lo quise resolver sin subconsultas. No sé si lo podemos ver yo para tampoco hacerla tan larga. ¿Esto sin subconsulta? Sí, yo lo hice de esta forma, pero creo que de esa forma me está calculando el promedio de cada médico. Y yo no quiero eso, yo quiero el promedio total de todos los turnos. A ver qué pusiste. Porque en la columna de promedios vas a ver que son todos distintos. De promedio de tiempo. ¿Para qué saco la? Ahí está. Agrupás por nombre y apellido y sí, esto está calculando el promedio de duración de este agrupamiento, no sobre el general. Claro, listo, perfecto. No, Era necesitas esa mi una duda. subconsulta para eso. Listo, buenísimo. Bien, este era el 2 entonces. El 3, a ver. Por cada paciente, bueno, voy a copiar y pegar. El apellido y nombre y la cantidad de turnos realizados en el primer semestre y la cantidad de turnos realizados en el segundo semestre. Indistintamente del año. Bueno, ¿cómo resolvieron esto? Imagino que Con 2 subconsultas iguales que les cambia los meses. Exacto. Exacto, sí. Entonces, tenemos paciente, apellido, paciente, nombre y una subconsulta para semestre 1 y otra para semestre 2. From pacientes P. Y acá lo que tenemos que exigir o pedir es que cuente la cantidad de turnos en las que el paciente coincida con el de la consulta principal y el mes
del turno sea menor o igual que 6. Para este. Y para este, mayor a 6. Sería así. Sencillo. Bien. Y me tiene que dar un registro por cada paciente que haya. 200, me parece. Bien. De este lo resolvieron de alguna otra manera. Me parece que es la forma más fácil. Yo tenía una duda con el tema del between. Y lo había hecho ahí como lo pasé y no estaba muy seguro si el between también contempla los extremos o si es solo lo que está dentro del conjunto. Así que Sí, por las dudas le es puse cerrado el intervalo. Sí. ¿cerrado? Ok, Sí. listo. Sí, yo lo hice ahí como Germán también y me dio el mismo resultado. Sí, puede usar in también, como pusieron ahí. Pero acá, fíjense que el month nunca daría un número. No hace falta poner por ahí todo el intervalo completo porque nunca daría ni más de 12 ni menos que 1. Entonces ya con poner menor o igual a 6 y mayor a 6 saben que va a andar, ¿no? Porque Claro. una fecha no podría tener un valor de mes incorrecto, ¿no? Como que se autovalida en la base de datos. Bien, entonces este era bastante sencillo, incluso me parece que los anteriores eran un poquito más difíciles que este. Y el otro, el 4, los pacientes que se hayan atendido más veces en el año 2000 que en el 2001 y a su vez más veces en el año 2001 que en el 2002. Bueno, bastante parecido al de arriba también, entonces sencillo, se puede resolver todo en el where o se puede hacer una subconsulta un poco más rebuscada, pero que después termina como siendo más fácil. O sea, lo que podemos hacer es para cada paciente, algo parecido como esto, para cada paciente, cantidad 2000, cantidad 2001 y otro igual con cantidad 2002. Y acá obviamente es el year, de fecha ahora tiene que ser 2000, acá 2001 y en el otro 2002. Y después, Internet, la puta madre, parece Radio FM. y después una vez que tenemos esto resuelto, así, Ahí lo muteé. Sí. No lo tenía Isidoro. Le salió tipo un Mirta Legrand, ¿no? Sí, sí. Te dije, Eh, no lo vamos a poner en evidencia, después nos putea a nosotros. Mirá cómo le Sí. salió a este hijo de... Sí. Así que mejor lo muteo. Bueno, se puede hacer directamente en el where estas condiciones y esto que acabamos de ver acá, que sea la condición, o hacer una subconsulta donde traemos, por ejemplo, apellido, nombre, from, esto es la tabla como auxiliar para la subconsulta, ¿no? Lo tabulo para que se note mejor, y acá poner where t. Que me diga que el 2000 sea más grande que el 2001, y a su vez el 2001 más grande que el 2002. Bien, así me parece la forma mucho más fácil, porque, o sea, es fácil de visualizarlo, me parece. Pero otra manera es así, es decir, lo que teníamos antes, y esto yo no lo necesito que sea una columna para visualizar, sino lo necesito para filtrar, ¿no? Entonces pongo el where
primero el from, ¿no? Esto lo subo. Y ahora el where, quiero que esto que es 2000 sea mayor que esto que es 2001 y esto que era 2001 mayor que esto que es 2002. Esto también tiene que dar el mismo resultado. Me parece más desprolijo y como difícil de leer, pero funciona, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. Profe, una pregunta. Cuando vos creás esa tabla en el front, porque es como crear una tabla nueva, ¿no? Cuando haces de esa forma, cuando le haces una subconsulta en el front. Sí, no crea una tabla, pero lo usa esto como Pero a lo que yo me refiero, va por cada consulta, va de vuelta al front, no sé cómo explicarlo, porque se me traba. O No. ya la genera y después empieza a Sí, preguntar. genera todo y después ya utiliza esto una sola vez. Listo, genial. No, pues yo lo he hecho de esa forma. Primero lo hice de la forma alternativa y vi que repetíamos 2001 dos veces. Entonces dije, y ahí hice la segunda forma en el from y después me pregunté eso. Che, ¿será lo mismo? Claro. Sí, está bueno que se preocupen un poco por por la performance de la consulta, pero recuerden que, por ejemplo, sobre todo en un examen, traten de que funcione, ¿no? Indistintamente si después es la mejor opción o no. La manera que les salga y si está bien, nosotros lo vamos a tomar como bien, pero después sí es una buena idea evitar que algo se ejecute muchas veces o que tarde mucho. Y nos quedan ver cosas todavía. Nos quedan ver uso de variables, vistas y cosas que ni siquiera están en la cursada como tablas temporales y ese tipo de contenido, ¿sí? Que hacen que por ahí algo complejo resulte más sencillo. Sí. Te podré pedir si podrás mostrar la pantalla de nuevo, porque estoy con problema de Wi-Fi, se me desconectó 3 veces mientras explicabas el ejercicio 4. Bueno, igual lo voy a subir al repositorio, sí, pero este era el Pero último por que vi. ser amigo de la casa. Claro, esa era lo que yo te quería preguntar, si había forma de... sí, había forma de hacerlo. O sea, haces su consulta creando las 3 tablas y después las 3 tablas las llevas al Word final. Sí, las 3 columnas. Estas 3 Bueno, columnas. eso. Sí. Perfecto. Perfecto, sí, era eso, porque claro, yo lo había resuelto creando las... A ver, un segundo que lo reviso. Claro, hice un Word grande donde comparara el año 2000 contra el 2001 y el 2001 contra el 2002. O sea, Así. a ver, exactamente eso. Sí, está bien también. Me parece que la de arriba es por ahí más compleja a nivel teórico de entender que hay una subconsulta para el front, pero después es más simple de leer. La de abajo tiene menos por ahí niveles de subconsultas, pero tiene más dificultad a la hora de leerlo. Apenas, un poco más, pero Sí, igual cualquiera de ahí las dos igual está bien, ¿eh? bien identadito Sí, se queda. lee. Se entiende, sí. Bien, entonces esto es muy fácil el modelo de parciales, no se hagan ilusiones igual, ¿eh? Muy fácil. Traten de practicar un poco más porque puede venir alguna que otra cosa que empieza con norma y termina con lisación, ¿sí? Pero bueno, fíjense que la parte de consulta de selección se evaluó todo lo visto, ¿sí? Por ahí no hubo falta algún order by en este caso, que puede llegar a ser necesario en la resolución del examen. No sé, no hizo falta un date diff y capaz que en el examen sí, pero los contenidos son
los que vimos, ¿sí? Funciones de resumen, joins, el where y la subconsulta, ¿sí? También por ahí es necesario usar el case when, podría ser. Lo que vimos, lo que vimos que está en el campus también, ¿sí? No solo lo que vimos en las reuniones, sino lo que figuran en los apuntes. El ISNUL, exacto. Todo eso que fuimos trabajando. Sí, no nos vas a tomar nada que no hayamos visto, pero hay que estar atentos. Es que el término visto es muy, muy subjetivo, porque ¿qué es visto? Nada que no nos hayan explicado ya o que no estén dentro de los ejercicios que ya hicimos. A eso me refiero. En realidad, Sí, nada que nosotros no le hayamos dicho. nada de lo que Es no esté en eso. el programa, por así decirlo, que no sea de la materia. Pero, qué sé yo, si en el examen tienen que usar una función que se llama Brian Lara, que recibe un parámetro y devuelve algo. Y que no la, entre comillas, vimos. Pero si nosotros le decimos usar esta función y le decimos cómo se usa, tendrían que estar en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Por eso les digo que tienen que tener un uso de SQL que se note que estuvieron practicando. Entonces, si hay una función nueva, lo único que tienen que saber es qué recibe, qué devuelve y la tienen que poder usar. Después, bueno, la parte de normalización eso es más abarcativo, ¿no? Porque depende que preguntemos, es la respuesta que van a tener que dar, ¿sí? Pero Bueno, está bueno nada. que nos tiran el centro. Sí, porque si no, después es cuestión. Por ahí piensan o les parece como el módulo parcial no estuvo, no le dan ni bola y cuando lo ven se sorprenden. Entonces, péguenle una leída, tengan en claro cómo normalizar, cómo crear tablas, como ese tipo de cosas, por las dudas, porque tranquilamente puede estar también. El que avisa no traiciona. Exacto. Otros temas no hay por ahora, así que Claro, piensen que nosotros no vimos solamente consultas. claro. Podría ser un insert update, pero me parece que eso no tiene dificultad como para que forme parte del examen. ¿Sí? Un insert con un where y una subconsulta ahí en el medio, no sé, yo digo no. Nada. Me parece que solamente es consulta de selección y donde sí se va a retomar el tema de insert, de update y de delete bastante más fuerte es en la segunda parte. Cuando veamos procedimientos almacenados y triggers. Ahora es más de consultas de selección, reportes. Bien, y la actividad 9, el punto 9 de la actividad extra. Y es la que compartí ahí en el campus, ¿viste? Quería saber si estaba bien lo que había pensado, pues sinceramente la pensé bastante tiempo. Y, creo que fue la que vos me respondiste, pero yo estaba hablando de la actividad extra, no de la 2.4. Ok, bueno, a ver, para que la abro. La 9. Por cada tipo de... No, esa es la 10. Apellidos y nombre de los colaboradores que nunca hayan trabajado en un proyecto contratado por un cliente extranjero. Ah, sí, yo te lo respondí pensando en una similar que había en la anterior. Sí, yo subí ahí en la parte del repositorio, están las dos resoluciones. La que sería para ese punto y la otra. No sé si lo querés mirar directamente de ahí. Si querés te pego el link del repositorio. Claro, vos querés que veamos cómo lo resolviste vos. Entonces me decís que Claro, está quería saber si en estaba bien. el foro Está ahí, este, sí, ahí. que es donde yo te Y respondí no, pero acá. actividad extra, la de abajo, que me respondió Ayrton. Esa, ahí está el foro. El foro,
el repositorio. Ujú. ¿Va a haber algún ejercicio más así medio integrador o alguna guía más para entrar un poquito en calor antes del parcial o practicamos con lo que ya tenemos? Y yo creo que ya practicaron bastante. Si quieren, le damos otro modelo de parcial. Y tienen uno más. O sea, uno como el que resolvieron hoy, pero en un PDF, por ejemplo. Pero de ese no voy a tener los datos, nada. Van a tener que hacerlo ustedes a los datos. Pero si quieren uno extra. Sí, Porque o si no, yo estos exámenes los tomaba en papel. Entonces no había necesidad de generar datos ni nada. Ahora, bueno, como no los tomo en papel, tenemos la posibilidad de estar en una computadora. Claro, por ejemplo, les doy un DER así. Y les digo, bueno, los pacientes que no se hayan atendido nunca con un médico cardiólogo masculino. Y tenés que escribir con papel y lápiz la consulta de selección para resolver eso. Sí. repicante, no hay dataset, no hay nada, o sea, puro pulmón. No, claro, es Claro, escribir. bueno, ahora es que más o menos podés hacer de ver cómo está la tabla, cuántos registros tiene, te la podés ingeniar un poquito, pero en papel ahí. Y Profe, explicar el ¿cuánto DER bochaba? y pensarlo bien y resolverlo. ¿Pero cuánto bochaba, profe? Porque claro, Claro, claro. hay que tener pelota para hacerlo. Y perdón, profe, por la palabra. Yo no, Porque no vengo. no hay manera, claro, no hay manera de chequear, por eso tiene que Yo no me animo. tiene que haber mucha práctica para estar. Pero tampoco es que lo hacía por una cuestión para desaprobar más gente. Ah, no, ya Lo entiendo hacía, eso, pero lo hacía es también gracioso, yo no me porque animo a eso. si hacen una entrevista laboral presencial, es posible que les tomen SQL escrito en papel. Entonces, Bueno, yo tomaba SQL escrito en papel en sí, las bueno, entrevistas. no me esperaba menos de vos, Brian. Pero me voy a las piñas con el que hace la entrevista Y la- técnica y si la- me tomé ese no, vuelo en No, yo papel. le tomo, Y te yo le quedas tomo sin en laburo, papel entonces. y te digo, te explico el por qué. Porque de SQL hay que son como muy pocas cosas que uno tiene que aprender. Son demasiado pocas. Es como muy chiquito SQL. Referido a selección. Entonces, si vos le das una consulta para que te arme una consulta, mínimamente lo tienen que saber. No puede ser que tenga que ayudarse con el SQL para poder resolverla. A ver, se puede el chabón puede no saber que, no, ni siquiera eso. Bueno, ponerle que no sepa cómo sacar un promedio. Bien, y no sepa qué es ABG. Que me ponga algo que indique que lo que está tratando de ahí es buscar el promedio, pero él sabe que está el promedio. ¿Me explico? Entonces, Sí, de ahí sí. viene. Y sin dataset, porque yo tengo que estar seguro que él sabe y que no hizo pruebas, no fue por fuerza bruta, sino que lo que él está plasmando es porque lo sabe. Porque vuelvo a decir, SQL no tiene tanta dificultad en términos de consulta. Tenés que hacer consultas demasiado rebuscadas para que sea muy difícil. Y ni así, porque si lo empezás a hacer con sus consultas, se te hace todo como bastante sencillo. Es como Es que saber dividir en pedacitos. Es como, si vos sabés funciones, esto lo tenés que saber. O sea, hacer sus consultas las sabés. Si sabés el origen de la función, el por qué la función en programación, si llegaste a aprender funciones, tenés que saber, tenés que darte cuenta. sí, por ejemplo, veo en casos, por ejemplo, como el de Maxi, la aplicación que nos hizo hacer, por lo general las consultas nunca llegan a ser nada demasiado complejo. Es más, estas consultas, algunas nos las hacen picantes, pero por puro deporte, me imagino, para desarrollar la lógica de esto, porque uno, a no ser que Un sea día yo le voy a DBA, un día le voy a pedir permiso a la empresa donde yo vas a trabajaba y salir. van a ver lo que es SQL en la realidad. Porque vos cuando estás tratando de hacer que alguien entre a tu empresa, que contratar a alguien, vos necesitas unos requisitos mínimos que tiene que tener. Bien, vos agarrás y decís, bueno,
¿qué podría yo qué podría yo, qué necesito yo que sí o sí sepan y que yo no tenga que andar explicándoselo? Porque si no son capaces de hacer una consulta de joins, con join, y un where, y a lo sumo ahí un group by, no voy a andar explicando eso. Ahora, si le tengo que explicar algo más complejo, ahí sí. Yo me gustaría más como líder de un proyecto. En general lo que hacía era buscar a alguien que me pueda hacerlo, mejor dicho, que el tiempo que yo esté con esa otra persona sea porque le tengo que explicar cosas que son obvias que no puede saberlas. Por ejemplo, cómo funcionan los sistemas, cómo están relacionadas las tablas, por qué son esas tablas y no otras, cómo se funciona todos los datos adentro. Bien, porque no es lo mismo. Ustedes acá ven el DER y es como que todo es súper obvio, porque los ejercicios que nosotros les damos son súper obvios. Un paciente tiene turnos, y los turnos son de médicos, es como súper obvio la línea por donde ir. Pero cuando ustedes se meten en una empresa, van a ver un montón de tablas y no van a entender de qué van. ¿Por qué está esto? ¿Por qué tiene el cliente, por qué tiene una tabla de configuración? ¿Qué tiene que ver un cliente con la configuración? Y bueno, ahí está alguien te tenga que venir y explicar y decirte, mira, cada cliente tiene su propia configuración, son sus perfiles. ¿Y por qué no le pusieron perfiles? Y porque en su momento le pusimos configuración y no lo vamos a andar cambiando para después andar cambiando en todos los sistemas. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que uno busca. Busca que es poder reducir lo máximo posible qué es lo que uno le tenga que andar explicando. Y si yo te doy una consulta y vos me la haces por fuerza bruta, no sabes SQL, la estás haciendo por fuerza bruta casi. Estás tirando cosas por tirar. Sin embargo, si yo te pido algo así, te obligo a que vos tengas que pensarlo antes de hacerlo. Porque una vez que lo plasmaste, ahí queda. Sí, igual tiene sentido, o sea, no le puedes andar explicando un join a un chabón en el medio de la entrevista, o sea, tiene que caer con una mínima. Si está buscando de a algo. alguien que sepa base de datos, no. Si estás buscando a alguien que te dijo, mira, yo tuve experiencia haciendo cosas con base de datos, y esperás que el join lo sepa hacer. Y lo que vos le hagas, por más chiquito que sea, las consultas que yo les pasaba en las entrevistas eran muy chiquitas. Mínimamente lo tiene que poder hacer. Yo he llegado a entrevistar a alguien que me dijo, yo sé PHP. Yo dije, ok, créame un archivo JSON con unas características, y no lo supe hacer. Y yo dije, pero ¿qué PHP aprendiste? Si lo primero que se aprende en PHP es trabajar con JSON. ¿Me explico? Entonces así pasa lo mismo acá en SQL. ¿Qué es lo primero que se aprende en SQL? Consultas. ¿Eso qué significa? Que si vos me venís y me decís que sabés SQL es porque sabés hacer consultas. Que encima es lo que más se usa. Bueno, ahí, Germán, esas son de la anterior, me parece, ¿no? Del 2.4. ¿O me equivoco? Me equivoco. Claro, las que te pasé en el link de recién son de la actividad extra. Yo porque, bueno, justo lo hice así y llegué solamente cuando ponía que en el where le daba esa condición, que solo sean de Argentina. Y bueno, ahí, pero esto coincidí. no había pasado ya la vez pasada, la semana pasada, y llegamos a la conclusión de acá, me había equivocado y era por un cliente argentino para que funcione. Me parece que no, porque esta la diste la actividad la semana pasada, para hacer durante esta semana que pasó. Ah, entonces me volví a equivocar con lo mismo, porque No, está sí, bien, evidentemente, porque igual, me suena igual a lo que pasó el sí, lunes pasado, por eso. es que ahora que lo decís creo que sí, pero esto lo diste para hacer la semana pasada. Pero igual no me interesaba tanto eso, sino la otra resolución que estaba abajo, que lo que hacía era contar La y 10. nada, quería saber
también ahí en la misma que yo te compartí en el repositorio, es más abajo, ahí está la otra resolución que sería la correcta para los que no son de Argentina. Ujú. ¿Contás cuántos colaboradores con todos los joins necesarios hasta países y que el país no sea Argentina y que el colaborador De la de la consulta principal, subconsulta, bueno, sí. claro, sea igual, y eso te tienen que dar 0. Sí, sí, está bien. Quería saber eso, porque hasta que llegué a eso tuve como una hora. Y nada, me quería sacar esa duda. Sí, me parece que estaría bien porque, bueno, es como la de arriba, pero en este caso para saber Lo si, contrario. si no hay, te preguntas si es 0, está bien, con el count. Bien. Bueno, después voy a ver la 9, evidentemente, entonces me volví a equivocar como en la 2.4 con el tema de proyectos de clientes extranjeros, se ve que eran Hay un nacionales. tema ahí con la Sí, se forma ve en que que razonás cuando lo cuando hago son al revés. nacionales y extranjeros. Sí, la pienso de una manera. Lo que suele pasar es que lo pienso de una manera, lo ejecuto, me gusta más cómo quedan los datos con otro, pero después no cambio el enunciado, entonces me queda la resolución de uno con el enunciado de otro. Eso me pasa. Así que es posible que haya pasado eso. Porque cuando ejecuto y veo los datos me dice, pero me gusta más porque este trae menos o este trae X por X razón, y después termino como quedándome ahí en el medio, ¿no? Entonces, resolví una cosa de una manera, pero los datos corresponden a eso que ejecuté, pero el enunciado corresponde a otra cosa. Así que... Igual te soy sincero, me vino bien para terminar de darle una vuelta de rosca más a un par de cositas, así que como ejercicio estuvo bueno. Bueno, si sirvió para algo, me alegro. Bueno, y después yo les decía lo que había comentado que les tomaba escrito en papel, ¿sí? Porque sé que toman así a veces en algunas entrevistas. En mi caso y en lo que puede pasar en muchas entrevistas es que no tiene que ser perfecto lo que escriben, que apretás ejecutar y tiene que andar, ¿no? Es una idea general. Si después uno escribe mal algo o alguna cosa que no coincide tanto, uno se queda con la idea general, no es que te voy a decir, mira, acá te falta el paréntesis de esto, está mal, y chau. Porque obviamente en papel es más difícil. Pero como decía Es Brian, si BGA en uno... vez de ABG, no pasa nada. Sí, pero como decía Brian, si uno dice, no, sí, yo soy experto en SQL y después se confunden un join con un left join, por ejemplo, un inner con un left, y ahí no es una cuestión de papel o no papel, es no tener el concepto. Entonces, si no lo sabes en general, no importa si lo vas a resolver con una computadora o en papel, no lo sabes. En una computadora por ahí estás probando prueba y error, hasta que más o menos te da. Pero después eso se nota, ¿no? Se nota. Ustedes pueden pasar todas las pruebas de un ingreso y después tienen 3 o 6 meses de prueba donde también van a ver cómo trabajan y cuánto saben y cómo se adaptan. Entonces no es solamente a ver si zafo la entrevista, porque No sirve después nada zafar la lo entrevista. van a estar, claro. Entonces, en ese sentido, por eso me parece que lo tomaban. Y aparte por una cuestión de practicidad, cuando hay mucha gente y uno tiene un laboratorio con no tantas computadoras, una forma por ahí práctica, fácil de tomarle a mucha gente es ir a un aula y papel y lápiz y resolverlo, ¿no? Y ahí se puede resolver normalización igual o mejor que en la computadora, porque te despreocupas de la herramienta, haces el DER como quieras, en papel o escribís la consulta. Y la parte de selección sí es un poco más difícil, no se puede probar, eso es verdad, pero las consultas tampoco eran un nivel complicadísimo que no se puedan resolver. Así que me parece que era un buen desafío. También hay así programación 2, ¿sí?
programación 2 en C++, programación orientada a objetos, archivos, también era en papel, con clúster, ¿sí? Entonces, Bueno, ya a mí en estaban la acostumbrados. entrevista me hicieron programar en C con papel. En C, que me acuerdo que no me acordaba cómo funcionaba el malloc porque yo siempre usé el new y le mandé el new. Y después tenía que hacer unas clases ahí en C++. Y Sí, una no, vuelta no es- una empresa me mandó para hacer, me dijo, ¿a vos sabés programación orientada a objetos? Está bien. Me dio un diagrama de clase, me dijo, encontrar el error. Y el diagrama era un diagrama de clase nomás. Solo un había un diagrama de error clase. conceptual o Y un no, error y del no había UML, ningún error. Y no había ningún error. No, sí, no me acuerdo pero, cuál era. pero un error como en la sintaxis UML o conceptual, había un error. No, conceptual. Era un error Ah, está bien. conceptual. Había Porque ahí uno. si te piden un error en la sintaxis UML es re hinchas, Sí. que es un Pero es que, examen. a ver, si vos te pones a trabajar, a trabajar con los que generan la documentación, Sí, está bien, es tenés que verdad. saber UML y saber Ujú, entenderlo. sí. Bueno, y después las consultas, les había escuchado que después las consultas de selección son sencillas, más o menos, ¿eh? Obviamente si uno quiere hacer, seleccionar, no sé, el ID del usuario que se logueó, la consulta de selección va a ser muy fácil. Si uno quiere traer los productos que hay en una venta, la consulta de selección probablemente sea fácil. Pero hay consultas de selección después se conectan al sistema, que son más bien como para reportes o reglas de negocio importantes, que no son tan sencillas de resolver y que generan un dato importantísimo. O sea, la consulta tiene que estar perfecta porque si no, eh, básicamente pueden perjudicar Pero a eso una ya persona. parte más de la lógica. Sí, sí, yo me acuerdo, por ejemplo, Porque vos para saber que una persona sabe SQL no es muy complejo. A eso es lo que yo me refería. no, yo digo cuando uno ya está trabajando en un proyecto y por ahí les toca hacer una consulta de selección crítica y algunas son complicadas. Yo me acuerdo haber trabajado, era junior, ¿no? Haber trabajado en una empresa que se encargaba en la seguridad vial y, y hacía como tests a camioneros que transportan combustible. Entonces, los tests esos daban resultados y en base a varios tests se puntuaban esos camioneros. Y el resultado terminaba quedando como un semáforo, ¿no? Amarillo, verde y rojo. La cosa es que si te daba rojo, por ahí lo suspendían. Si te daba amarillo, muchas veces también te suspendían. Y si te daba verde, estaba bien. Entonces, la consulta de selección que había hecho yo tenía que dar verde, amarillo, rojo. Y la presión, porque de eso dependía el trabajo de esta gente. Si yo me equivocaba en algo, básicamente le daba un resultado que no le correspondía. Y estuvimos un rato largo con el gerente de sistemas haciendo esas consultas para que dé. Y no es fácil de probar, la verdad. No había una manera de probar sencilla. Tomamos algunos casos de pruebas, pero básicamente tenés que estar seguro de lo que hiciste, porque si no, eh, da cualquier cosa y perjudicas a un laburante. Entonces, algunas consultas pueden ser Claro, pero difíciles. eso, por ejemplo, si fuese así en papel, no tenés forma de chequearlo. Era un No, poco no. lo que yo te consultaba la otra vez, ¿viste? ¿Cómo sabés realmente que la consulta que estás haciendo está trayendo exactamente lo que vos querés que traiga? Tenés que hacer un poco lo que si vos, ver todo el listado y buscarle un poco la vuelta. Sí, sí, sí. Podés hacer alguna prueba, podés aislar algunos datos y probar y si funciona para los que vos pensaste, Claro. No tomás eso pero como tenés que hacer un modelo. buen testing y entonces ahí sí. Pero si escribís la consulta, no testeas nada y lo largás así nomás, después 10.000 millones de problemas. Así con todo, no con consultas, en general, en sistemas, ¿no? Si vos haces un programa y no lo testeas y lo publicás, lo largás, es para problemas. Subimos la resolución del modelo parcial, sí, y listo. Si quieren, después subimos un enunciado más eh, para que tengan. Después les van a desaparecer los modelos de parciales y el lunes que viene
el lunes le van a desaparecer los parciales para que no molesten y le va a aparecer el parcial, ¿sí? Y bueno, listo. Creo que nada más. Es cuestión de que se conecten a las 8 el otro lunes y lo resuelvan. Ángel, disculpa. Sí. ¿El certificado de estudio te lo tenemos que pedir a vos o hay que pedirlo por mail? No, lo descargas de la página de la Facu. A ver, para que te paso el link. Te paso el link. Así ya lo tenés. Al documento y después lo mandás a TCP. Para que no me acuerdo el link. Eso, ¿me podrás recordar los horarios en los que podemos rendir? De 20 a 22. De 20 a 22. O sea, no hay tal clase, no hay nada, entramos de 20 a 22 y chao. Sí, exacto. Ok, perfecto. Así es. Lo que sí vamos a estar a las 20, no de 20 a 22, pero a las 20, por si tienen consultas, sí, preguntas o dudas o problemas. Y después ya se quedan haciendo el examen. Excelente. Y el link para descargarse el certificado de examen es ese. Descárguenselo, ténganlo ahí, siempre es el mismo. Y después después de que rinden, lo mandan a TCP para que les den el certificado. Bueno, gente, estamos entonces. Ahora subo la resolución que vimos recién y ya estaría por hoy. Suerte el lunes. Piensen, lean bien la consulta antes de intentar resolverla. Y no creo que tengan problemas. Bueno. Porfa, Ángel, si Chao, buena semana. vuelvo a tirar el recordatorio, si pudiesen agregar el DER, sería un golazo. Bueno, sí, lo vamos a agregar. Excelente, excelente. Y una cosa más, ¿cómo terminó la historia de los camioneros? ¿Te hicieron un piquete de todo el sindicato afuera de tu casa? Me tuve que renunciar y cambiarme el apellido, el nombre, todo. No pasa nada, no, quedó bien. ¿Formaste familia en Paraguay? No, quedó bien, pero como les decía, tuvimos que testear bastante porque era difícil de probar. Tenías muchas cosas que podían cambiar, ¿no?, el puntaje final del empleado y entonces había que testearlo muy bien. Pero bueno, quedó bien por suerte. Bueno, nos vemos, gente. Hasta luego. Y una cosa más, perdón por la puteada que se me escapó. La verdad no sabía que tenía el micrófono prendido. Después me dijeron y dije, Está bien, no hay problema. Papelón. Bueno, nos vemos. Buena semana, profes. Chao. Buena semana. Chao, buena semana. Hasta luego, buena semana.